Conexión con Dios. Estas semanas vengo tocando una serie de temas que he titulado Llevando fruto, porque Dios me ha puesto en el corazón algo como pastor y es guiarle a usted a que sea una persona fructífera. ¿Cuántos de ustedes quieren dar fruto? Yo creo que el dar fruto es una tarea de todo cristiano, es algo que Dios desea ver en nosotros, pero también es algo que nos proponemos ser personas fructíferas. Y yo quiero invitarle a usted a que en este año, estamos iniciando el segundo semestre de este año, yo le invito a que no se desilusione porque hay veces arrancamos un año como enero, bien, hay una palabra, ensancha el tiempo, ensancha tu territorio, tiempo de expansión y muchas veces arrancamos un año con una palabra, animados, gozosos, pero parece que las circunstancias son adversas, hay problemas, hay dificultades, se nos presentan tropiezos y entramos a febrero, marzo, abril, mayo, junio y parece que en vez de ir creciendo, muchas veces vamos decreciendo. Y por eso es tan importante a todo momento llenarnos de la palabra de Dios, porque dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Así es que cada cristiano hoy tiene que alimentarse tanto de la palabra de Dios porque los días son difíciles. Estamos viviendo momentos duros afuera. Hoy fui a almorzar a un restaurante y no me dieron papa en el almuerzo porque no hay papa. Y así estamos sin papa. Y claro, están allá en ese paro camionero y no hay comida y no hay abastecimiento y la economía está difícil y hay apretones y hay dificultades y por allá hay un problema en la familia, por allá hay un problema de salud. Hermanos, si usted y yo no estamos prendidos de la mano de Dios, nos derrumbamos. El mundo afuera anda sin esperanza, pero usted y yo, al tener fe, tenemos esperanza. Y la esperanza nos da paz y gozo para seguir adelante, entendiendo que ya Dios está en nuestro mañana y que ya Dios se va a hacer cargo de todo lo nuestro, porque Dios es un Padre responsable que cuida de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no se preocupe de la papita, llegará en estos días. Hoy quiero tocar el tema, la madurez que se requiere para dar fruto. Espero que esté tomando nota. La madurez que se requiere para dar fruto. Un día Dios llamó a Abraham, un hombre común y corriente, de edad avanzada. A esa edad no había logrado muchas cosas, pero Dios le da tremenda palabra. Y le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Hermano, Dios le da una palabra poderosísima a Abraham. Pero cuando recibe Abraham esa palabra, a partir de ese momento empieza primero un proceso de madurez en la vida de Abraham, para luego él ver las promesas cumplidas en su vida. Antes de Dios bendecirnos, nos forma, nos capacita. Dios nos llama a que podamos estar al nivel que se necesita para obtener las bendiciones que Él nos quiere dar. Usted, en ese tiempo en que Dios le da la palabra a Abraham y se cumple esa palabra, 25 años, usted nota de que fue un trato de Dios con Abraham, de probar su fe, de guiarlo, de procesarlo, de llevarlo de un lugar a otro, hablarle, conducirlo.
En ese tiempo Dios le habla de la circuncisión para que Él limpie su corazón, para que Él limpie su vida, para que Él se despoje de lo que antes Él tenía en su corazón. Porque antes, hermano, de la bendición, muchas veces viene el proceso de maduración que Dios lleva a cada uno de nosotros. Algo que usted y yo tenemos que entender es que Él quiere que nosotros crezcamos como personas. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 12, dice la palabra a fin de perfeccionar a los santos. Note lo que usted dice eso. Dice la palabra a fin de perfeccionar como un proceso para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En la versión Biblia al Día, dice la palabra, porque Dios quiere que su pueblo esté perfectamente capacitado para realizar la mejor tarea de llevar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a un estado de vigor y madurez. Dios a cada uno de nosotros nos quiere perfeccionar. Y precisamente una de las cosas que Dios demanda de nosotros para poder llevar fruto es madurez. Diga conmigo, madurez. ¿Qué significa eso? Que crezcamos, que nos desarrollemos como personas, que crezcamos en nuestra fe, que seamos perfeccionados en nuestro carácter. Dios, al recibirnos, al adoptarnos, nos recibe como niños. Pero Dios no quiere que nos quedemos como niños, sino que crezcamos. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La Biblia nos exhorta y nos dice, yo no quiero que ya se queden como niños, porque el niño es fluctuante. ¿Qué es una persona fluctuante? Variable, cambia. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Es un niño caprichoso, es un niño sentimental, emocional. Es un niño que si no le dan algo se pone bravo, y si no lo trata bien llora, y si no le dan lo que quiere no vuelve. Entonces Dios dice, yo no quiero que seas niño, ni una persona ingenua, porque aquí habla de estratagema, y el estratagema es el engaño de Satanás. Tristemente el diablo logra a muchos cristianos engañarlos, y el engaño entra a la vida del creyente a causa de su inmadurez, porque un cristiano maduro no puede ser engañado, porque ha desarrollado la habilidad del discernimiento y comprende las artimañas de Satanás y cierra su corazón a todo dardo satánico que quiera dañarlo. Ya no es un niño que se deja engañar, manipular. Y allí es cuando Dios nos dice, crezcan. ¿Usted cree que dentro del cuerpo de Cristo hay gente inmadura? Por supuesto que sí. Pero allí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿somos nosotros los inmaduros? ¿Será que yo soy inmaduro? Porque la Biblia dice que Él quiere que siguiendo la verdad crezcamos. Iglesia, hay muchas cosas que Dios nos quiere entregar. Hay cosas que Dios te quiere dar a ti. Quizás sea un ministerio grande. Quizás sea la conversión de toda tu casa. Quizás sea riquezas financieras, prosperidad, bendición, muchas cosas. Porque lo que Dios te quiere dar no depende de las circunstancias del mundo, sino sencillamente de que Él mueva su mano a tu favor. Dice la Biblia, ¿quién detendrá la mano de Dios? ¿Quién? Nadie. Pero allí es cuando nos encontramos con una realidad, y es que Dios es un Padre. Y Dios como Padre no le va a entregar algo a un hijo
que en vez de bendecirlo, lo dañe. Póngase usted en la posición de Dios. Quizás usted sea un papá que tiene dinero, capacidades, y tiene un niño pequeñito, comienza a crecer, tiene 12 años, al niño le gustan las motos, y usted pudiese comprarle una moto, una Ninja, de 20 millones de pesos, y usted tiene la capacidad, le puede dársela, pero si usted es un papá responsable no lo hace, porque un niño de 12 años no tiene la madurez para tener este regalo, y después va a terminar matándose, estrellándose contra un poste, y es la responsabilidad del padre la muerte de su hijo. Hermano, así es Dios con nosotros. Muchas veces, al no crecer, al no madurar, no estamos en la condición que Dios nos necesita para entregarnos esa bendición. Dice la palabra que usted y yo fuimos adoptados, somos hijos de Dios. Pero también nos habla de que Dios al que recibe como hijo disciplina. ¿Por qué? Porque el mundo nos deformó, ahora Dios nos forma. Y Dios comienza un proceso de transformación, donde Dios quiere que usted y yo cambiemos hábitos, costumbres, comportamientos, maneras de hablar, maneras de pensar, maneras de ser. Y la Biblia nos pone un parámetro, y es que Dios quiere que usted y yo seamos como Jesucristo. Mire lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes. Note esa palabra. Es decir, tomar forma a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? De que hay mucha gente que asiste a la iglesia, pero no tiene una meta de ser como Cristo. Hay mucha gente que al entrar a una iglesia se conforman a una vida religiosa, pero en su vida no hay cambios, no hay crecimiento, no hay fruto. Y eso pasa con algunos mentores que asumen la posición de líderes, que comienzan a mentorear, pero en su vida interior no se está desarrollando Cristo cada día. Y muchas veces se quieren las bendiciones de Dios, se recibe la palabra de Dios, leemos la Biblia y recibimos una promesa. Pero qué triste es cuando pasa el tiempo y no se reciben las promesas, no se hacen realidad las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque aún somos niños. Hermano, si usted quiere recibir bendiciones, tenemos que crecer. Porque si no se crece, no hay herencia. Note lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. La Biblia nos dice que usted y yo, al ser hijos de Cristo, somos coherederos con Él. La palabra coheredero significa que todo lo que es de Cristo es nuestro. Hemos recibido una herencia. Ya el que dio la herencia murió en la cruz del Calvario. Le dio validez a esa herencia. Pero hay una cualidad para recibir la herencia, y es que necesitamos ser personas cristianas con cédula, adultos, porque dice la Biblia que aunque el niño sea heredero, y eso es lo que pasa en el plano secular, puede morir hoy un hombre multimillonario y toda esa herencia puede recaer sobre su único hijo, pero tiene 8 años, este niño no puede tocar la herencia. ¿Sabía usted eso? Él no puede tocar la herencia. Entonces, la coge un organismo y la tiene mientras el niño cumple la mayoría de edad y luego se la entregan. Solamente le dan lo de vivir mensualmente.
mas no le entregan la herencia porque es niño. Yo no sé si Dios le está hablando a usted en esta noche, pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Será que estamos recibiendo la herencia en pleno de Dios? ¿O será que hay cosas que Dios está deteniendo porque no tenemos la madurez suficiente? Y ahí es cuando tenemos que crecer y decirle al Señor, Señor, yo quiero avanzar. Yo quiero madurar. Yo quiero que Cristo se forme en mi vida, para que cuando tú me entregues tu bendición, esa bendición no me pervierta. Mire lo que pasó con el hijo pródigo. Llegó donde su papá y le dijo, papi, dame la herencia. Y se la entregó. Pero este joven era inmaduro. Cogió la herencia y la despilfarró. La perdió, lo destruyó, lo llevó a la miseria. Algo bueno se transformó en algo malo. Y allí es cuando nosotros tenemos que entender esos principios de la palabra del Señor, porque hay mucho que Dios tiene para darnos, pero nosotros también tenemos que aprender a desarrollar a Cristo en nuestro corazón. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Ahora debemos quitar algunos mitos acerca de la madurez espiritual. Y cuando le hablo de mito, mito es algo que se cree pero no es cierto. Y tenemos que quitar algunos mitos que vamos a estudiar en esta noche respecto a lo que tiene que ver con madurez. Primer mito, el crecimiento espiritual es automático una vez que se ha nacido de nuevo. ¿Qué significa eso? Hay personas que creen que solo por el hecho de congregarse van a crecer. O que solamente por el hecho de haber aceptado a Cristo y ser salvos ya son maduros. Y la realidad es que el crecimiento espiritual no solo se produce por el hecho de haber sido salvos. Una persona puede estarse congregando en la iglesia, ser un miembro estable, pero ser un miembro estable no es lo mismo que un miembro maduro. Hay personas que llevan años en la iglesia, pero no evidencian el fruto que deberían evidenciar. Porque el desarrollo del carácter no tiene que ver con la antigüedad en la iglesia. Debería ser así, pero no lo es. Debería ser tan natural como el niño que va creciendo en edad y va creciendo en el área física, pero en la iglesia no es así. Y hay una palabra que nos confronta, que está en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice la Biblia, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué quiere decir ese texto? De que hay gente que por su tiempo en la iglesia ya deberían ser personas con un fruto grandísimo. Dice aquí, deberían ser maestros. Y un maestro es el que enseña, el que transmite, el que guía. Pero el escritor de Hebreos antes dice, antes a ustedes, siendo antiguos, hay que darles leche. Y esa palabra nos lleva a entender de que la verdad es la siguiente: el crecimiento espiritual, iglesia, es intencional. Si una persona quiere crecer, no basta con decir soy cristiano, debe adquirir un compromiso y debe de esforzarse por crecer en su vida. El discipulado empieza con una decisión. Pablo le habla a la iglesia en Filipo y le dice, ocúpense de su crecimiento. Para tú llegar a ser parecido a Cristo,
El ser parecido a Cristo es el resultado del compromiso que tomemos. Porque llegamos a hacer aquello a lo que estamos comprometidos. Y ese crecimiento que nos lleva a la madurez comienza con la clase de compromiso que se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 13. Se lo voy a leer. Pablo dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Note que el texto dice: preséntense ustedes a Dios. Es una decisión personal de decir: a partir de ahora no le voy a dar rienda suelta a mi pecado, a mi carne. Ya no voy a vivir conforme a mis sentimientos, emociones, a mi voluntad, a mis caprichos. Ya no voy a dejarme manipular por mi mentalidad de niño, sino que voy a crecer, me voy a esforzar, voy a desarrollar un carácter como el de Cristo. Le voy a decir no a la carne y le voy a decir sí al Espíritu, porque yo soy el que decido por mi vida. El crecimiento espiritual no tiene que ver con tu edad. No tiene que ver con tu antigüedad. No tiene que ver con tu llamado. Tiene que ver con tu compromiso al cambio. ¿Estás comprometido a cambiar? ¿Estás comprometido a decirle sí a Dios y no al mundo? ¿Estás comprometido a morir aquellas cosas que sabes que no son de Dios para hacer lo que sí es de Dios? Por eso es que la Biblia dice que los últimos serán primeros. Porque, hermano, hay gente que llega a la iglesia y crece muy rápido. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando aceptaron a Cristo en su corazón, adquirieron un compromiso real con la persona de Jesucristo. Tu desarrollo de madurez, de carácter, no es proporcional a tu tiempo en la iglesia, sino proporcional a la voluntad tuya al sometimiento a Jesucristo. Hace un tiempo hablé con un pastor amigo y ya llevará de pastor unos 30 años. Y me decía: Samuel, cuando yo conocí a Dios, al siguiente día me hice bautizar y a los 6 meses salí a pastorear. Yo, wow, ¿cómo así? ¿A los 6 meses de aceptar a Cristo ya era pastor? Y hoy sigue siendo pastor. Recuerdo una vez que mi papá contaba su testimonio y decía: yo me convertí al Señor y fui a la iglesia y me dijeron: métase un ayuno de 3 días. Y en la misma semana de conversión ya estaba ayunando 3 días. Si tú quieres avanzar en la vida cristiana, Dios te demanda compromiso. Compromiso, diga conmigo, compromiso. ¿Cuántos están dispuestos a adquirir un compromiso con Dios? La madurez que produce fruto. Vamos al segundo mito. El crecimiento espiritual es místico y solo unos pocos elegidos alcanzan la madurez. Cuando menciono la palabra místico es porque a la gente muchas veces cuando se le habla de espiritualidad, se imaginan una persona como haciendo yoga, o vestido como un monje, o con una ropa blanca espléndida. Pero en el contexto bíblico, espiritualidad tiene que ver con madurez. Una persona espiritual es una persona madura. Entonces, una persona madura es espiritual.
Y allí es cuando entendemos que la madurez no es algo místico, no es solamente para algunos elegidos, no es para ese hombre que ahora es apóstol, o es para aquella persona que le sirve al Señor allá a tiempo completo en la iglesia. No. Tú como padre de familia estás llamado a ser espiritual. Tú como mentor estás llamado a ser maduro. Tú como mamá estás llamada a ser madura. Una persona madura es una persona estructurada. Es una persona que no es carnal, sino espiritual. Es una persona que ha desarrollado el fruto del Espíritu Santo. Iglesia, es una madurez que se demuestra en el carácter, en lo que soy. Que no tiene que ver con lo místico, sino con la vida práctica. Porque la madurez se forma con base a los hábitos que nosotros desarrollamos. Miren lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, verso 7. Primera de Timoteo 4, 7. Dice la Biblia: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad. En la Biblia al día dice así: emplea el tiempo y las energías en la tarea de ejercitarse espiritualmente. No pensemos que la madurez espiritual tiene que ver con el espiritín. No. Más bien entendamos que la madurez espiritual tiene que ver con nuestro diario vivir. Aterricémoslo a nuestro diario vivir, a nuestras prácticas diarias, a nuestros hábitos, a nuestras reacciones frente a las circunstancias, a las palabras que salen de nuestra boca, a nuestra manera de pensar, actuar, comportarnos, reaccionar frente a algo. Cuando a ti te disgusta algo, ¿cómo actúas? ¿Cómo hablas? Cuando tienes que tomar una decisión, ¿qué decisión tomas? La madurez se ve en la vida práctica. Y no tiene que ver solamente con una vida espiritual, con mis manos levantadas. No, tiene que ver también con lo que yo vivo cada día, en poner en práctica la palabra de Dios. Eso es madurez. Yo recuerdo, hace varios años yo le oraba al Señor y le decía: Señor, yo quiero que tú me des la unción de Pedro, del apóstol Pedro. Señor, yo quiero esa unción. Yo quiero, Señor, que mi sombra sane a los enfermos. Yo quiero, Señor, resucitar muertos. Señor, yo quiero que tú me uses predicando y que se conviertan, ¡pum!, 3,000. Y yo le estaba orando una oración muy sincera, muy honesta. Y fue tan honesta que Dios me habló. Y me dijo: Samuelito, no me pidas la unción de Pedro. Haz lo que Pedro hizo para alcanzarla. Entonces, me puse a pensar qué Pedro hizo para alcanzarla. Todo empezó dejándolo todo y siguiendo a Jesús. Abandonando su vida pasada. En un proceso donde Dios comenzó a transformarlo, a madurarlo, a confrontarlo. Usted sabe que Pedro era una persona impulsiva, una persona, hermano, inmadura, una persona traicionera, porque traicionó a su propio maestro. Pero Jesús comenzó a tallarlo, a tallarlo, a tallarlo. Y Pedro llega a tal nivel de madurez que sabe cómo termina la vida de Pedro, muriendo en una cruz, crucificado por su maestro, a causa del evangelio. Cuando le dijeron: si predicas más, mueres. Y él siguió predicando de Cristo. Y cuando lo pusieron en una cruz, dijo:
voltéeme en cabeza abajo, porque yo no soy digno de morir como mi maestro. ¡Wow! Yo volví a orar y le dijo, Señor, yo quiero un poquito menos de la unción de Pedro. Así es que dejemos de espiritualizarlo todo y aterricemos la madurez que Dios demanda de nosotros a nuestra vida práctica, a nuestro diario vivir. Porque usted y yo aquí tenemos cara de santos, pero nuestra vida real es al salir de esta puerta, al llegar a casa, al salir a tu trabajo, al salir a un lugar a puerta cerrada. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo nos comportamos? Dios es omnipresente, está en todo lugar y tiene sus ojos puestos sobre sus fieles. Y dice, y a ellos hará saber su pacto y a ellos los va a usar. Tercer mito. La madurez espiritual puede suceder instantáneamente si se encuentra la llave correcta. Muchas veces queremos encontrar trucos para crecer, multiplicarnos, fructificar. Hay buenos libros que se hablan de estrategias, de pasos, de llaves. Pero muchas veces esperamos asistir a una conferencia, recibir el secreto para avanzar, conquistar y dar el fruto que esperamos. Pero ¿sabe algo? El carácter no se ministra por imposición de manos. No espere que alguien le enseñe cómo encontrar la llave para usted ser maduro hoy. Hay cosas en la vida que no se dan por leer libros o por ser ministrados o ir ante alguien ungido que me imponga sus manos o recibir una palabra profética. La verdad es la siguiente: la madurez espiritual es un proceso que lleva tiempo. Está bien buscar una palabra, está bien acudir a un evento, está bien buscar una oración. Pero hay veces creemos que ese hombre de Dios es como el mago Aladín, que me toca y todo se da. Y la realidad es que hay muchas cosas en nuestra vida que no se van a dar por gracia, sino que se van a dar por madurez. Y allí es cuando le decimos al Señor, Señor, yo quiero crecer. Por eso el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13, dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso me muestra que el crecimiento espiritual es un proceso que va a durar toda la vida, donde la medida es Cristo. La medida, ¿quién es? Cristo. Y por eso al estudiar la palabra, Dios nos revela a Cristo. La Biblia es cristocéntrica. Del Génesis al Apocalipsis revela a Cristo. Y la medida a la que Dios quiere que usted y yo lleguemos es Cristo. Y en la medida en que nosotros avancemos y crezcamos y nos asemejemos a Cristo, Dios irá asignándonos las bendiciones que estamos listos para recibir. Por eso es que muchas oraciones en nuestra vida van a ser contestadas en la medida en que nuestro carácter es formado. Le repito eso. Hay muchas oraciones que en nuestra vida van a ser contestadas en la medida en que nuestro carácter es formado.
Tú le puedes estar pidiendo a Dios algo bueno, que Dios te quiere dar, pero aún no estamos listos para recibir. Entonces, Dios va a esperar a que tenga la edad suficiente. En estos días vi una bicicleta muy bonita, a buen precio, y tenía unas ganas de comprársela para mi hijo Sebastián, pero la vi muy grande. Y pregunté, ¿para qué edad es esa bicicleta? Me dijo, para un niño como de 7 años. Entonces yo dentro de mí dije, a Sebastián le va a tocar esperar 5 años para yo dársela. ¿Me hago entender? Crezcamos más rápido y recibiremos más rápido la bendición de Dios. Más rápido. Usted y yo tenemos que dejarnos procesar por Dios. Tenemos que permitir que Dios nos trate, sí, que Dios trate nuestras vidas. Porque déjeme decirle algo, crecer duele. Ahora que yo tengo un bebé, le están saliendo los dientes y eso duele. Y cuando el niño comienza a crecer, los huesos le duelen. Y cuando llega la adolescencia, como que un transformer, y duele. Dígale a su vecino, crecer duele. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios te va a tratar, Dios te va a formar, Dios te va a exigir, Dios te va a demandar. Van a venir tratos de Dios, van a venir momentos difíciles. Dios va a permitir circunstancias adversas, no para dañarte, pero sí para formarte. Quizás muchas cosas que están ocurriendo en tu vida es Dios queriendo que tú crezcas. Y por eso hay veces viene una enfermedad, una crisis, una dificultad. Quizás llegas emocionado a tu grupo vida, ese día oraste como nunca, preparaste un mensaje espectacular y no fue nadie. Y Dios te observa. ¿Qué hace un niño? ¿Qué hace un niño? ¿Qué hace un niño? Patalea. Yo no vuelvo por aquí. ¿A qué me llamó el Señor? Yo renuncio. Pero una persona madura dice, voy a orar. Voy a examinarme. Voy a pelear más las almas. Voy a meterme más con la unción del Espíritu Santo. Pero mi llamado lo voy a cumplir en el nombre de Jesús. La gran diferencia, ¿no? Y por supuesto madurar toma tiempo. Es como el que hace pan de bonos. ¿Y qué pasa si se mete al horno un pan de bono y se prende todo el fuego? ¿Sabe qué pasa? Se quema por fuera y queda crudo por dentro. Así es que dígale a su vecino, dele tiempo a Dios. Démosle tiempo a Dios. Pero ¿sabe algo? Una persona en el proceso correcto con Dios no cierra sus ojos sin ver todas las promesas que Dios le dio cumplidas en su vida. ¿Escuchó eso? Es mejor dejarse formar por Dios que dejarse de formar por Satanás. Por eso cuando Dios llamó a David, lo procesó, le puso gigantes, desiertos, aflicciones, enemigos, adversidades. Y usted tiene que aprender a conocer a Dios. Que Dios nunca va a permitir algo en tu vida para destrucción, sino para bendición. Cuando Dios llamó a David a ser rey, no estaba listo para ser rey. Pero 15 años después, cuando lo llamaron a ser rey, sí estaba listo para ser rey. Pero ¿sabe qué cualidad tuvo David? Fue fiel. Fue fiel.
fue fiel, perseveró, se dejó formar, no claudicó. Hay gente que deja de venir a la iglesia, hay gente que suelta su ministerio, hay gente que renuncia, hay gente que desiste, hay gente que se queja. Hay gente que está siempre viendo el argumento para desistir. No desistas. Permite que esos obstáculos, situaciones adversas, quizás crisis, adversidades, más bien perfeccionen tu fe, ensanchen tu fe y te lleven a creer en el Dios de lo imposible. Y Dios no te defraudará. Amén. Cuarto mito. La madurez espiritual se mide por lo que uno sabe. Un mito. Hay muchos creyentes que creen que el conocimiento de la persona está determinado por su conocimiento. Hay muchos creyentes que creen que el crecimiento está determinado por el conocimiento de la Biblia. Es decir, si sabe mucho, es porque es muy maduro. Ese hombre es tremendo teólogo, entonces es tremendo hombre maduro. ¿Usted cree eso? Muchos creen que conocer versículos, tener conocimiento, determina su espiritualidad. Por supuesto, el conocimiento de la palabra de Dios es lo que nos pone el fundamento que nos conduce a la madurez. Pero la verdad es que la madurez espiritual se demuestra mejor a través del comportamiento que a través de las creencias. Se lo explico. No es lo mismo saber que ser. Hay mucha gente que sabe que algo es malo, pero lo sigue haciendo. El otro día yo conversaba con alguien y ese hombre me hablaba de familia, del hogar, de cómo tratar a la esposa, de cómo levantar un hogar, y hermano, y yo aprendí. Cuando le dije, ¿y cómo está tu hogar? Me dijo, no, me acabé de divorciar, tengo mi hogar destruido. Porque saber y ser no es lo mismo. Usted puede saber algo, mas no aplicarlo. El otro día hablaba con una persona, estábamos hablando del diezmo. Y yo sé que esa persona no diezma. Yo le decía, ¿tú crees en el diezmo? Y esa persona me contestó, yo creo en el diezmo. Esta persona sabe, pero no hace. La madurez no tiene que ver solo con saber, sino que tiene que ver con el ser. Madurez tiene que ver con lo que somos, no con lo que sabemos. ¿Cuánta gente, iglesia, sabe, pero no practica? ¿Cuántas predicaciones hemos oído en la vida? ¿Cuántas veces se nos ha dicho lo que tenemos que hacer? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado por medio de la palabra referente a los cambios en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, de comportarnos? Imagínese usted la magnitud de conocimiento que tenemos. Ustedes vienen a la iglesia 2, 3 veces a la semana. Yo soy un predicador que uso muchos versículos bíblicos, enseño, no solamente produzco aplausos, sino que enseño la palabra. Pero ¿qué tal si lo que recibimos lo aplicamos?
El recibir y el aplicar es lo que nos conduce a la madurez. El libro de Santiago, capítulo 2, verso 18, dice la Biblia: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El apóstol Santiago dice: yo te voy a demostrar lo que digo con lo que hago. Oiga, qué tremendo desafío. Qué tremendo desafío. Un día escuché a un predicador, me pareció hasta muy honesto. Y él decía: yo me propongo vivir el 75% de lo que predico. Muy honesto, ¿no? Pero ¿qué tal si usted y yo nos propusiéramos que todo lo que sepamos lo apliquemos? Por eso es tan importante tomar nota, porque hay cosas que Dios le habla a uno en el momento. El problema es que nosotros a los 5 minutos se nos olvida. Y claro, una predicación de 45 minutos, 1 hora, poco de puntos, 20 versículos, como que muy bueno todo, pero ¿qué tomamos? Yo cuando estoy sentado recibiendo me gusta apuntar. Y me gusta, créame, en esta convención Dios me habló mucho. Y apunté, ¿y sabe qué hice hoy? Llegar a mi oficina a ejecutar cosas que Dios me dijo en la convención. Porque si yo me vuelvo un buen oidor, hay gente muy buena oidora, pero si yo no aplico, hermano, de nada sirve. De nada sirve. Usted puede decir: pastor, usted predica, bueno, eso no es lo relevante. Lo relevante es que lo que recibas lo apliques y cada día crezcas, madures. Porque si maduramos, entonces Dios nos va a entregar más. Alguna vez tuve un profesor de teología y ese hombre era un docto, enseñaba, se sabía la historia de Israel de memoria, los términos en arameo, en hebreo, en griego. Pero cuando me metí a conocer la vida de este hombre, era una persona destruida, ni se congregaba, no tenía fruto, era una persona hasta vulgar. Triste, ¿no? Sabiondos, pero hediondos. Iglesia, no solo debemos de creer, debemos crecer. Escúcheme, no solo debemos creer, debemos crecer. Se lo repito, esto está bueno. No solo debemos creer, debemos crecer. Dele ahorita así un fuerte aplauso al Señor. Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire lo que dice el apóstol Santiago: tú eres sabio, muéstralo con tus obras. ¿Y sabe qué dice la Biblia al respecto de los que sabemos una verdad? Nos hace responsables de ella. Si usted sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dígale al que está a su lado: ay, ay, ay. Tú sabes que la mentira es mala, ¿por qué sigues mintiendo? Dígale al que está a su lado otra vez: ay, ay, ay.
Reflexionemos en todo lo que sabemos. Reflexionemos en todo lo que sabemos y pongámonos en la tarea personal y genuina de aplicarlo y vamos a crecer. Y va a pasar lo que dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y el quinto mito, el crecimiento espiritual es un asunto personal y privado. ¿Sabe usted que hay mucha gente que en su egocentrismo, orgullo, no permite que otras personas hagan parte de su formación personal? Hay gente que acepta a Cristo en su corazón, pero no tienen la percepción espiritual y bíblica de entender de que en el proceso de madurez Dios nos va a rodear de gente que está para ser usada por Dios para mi crecimiento. Hay gente que viene a una iglesia y lo que hace es sentarse en una silla, decir amén y se van. Hay personas que cuando quizás se le habla de un mentor, lo rechazan. O cuando alguien viene y lo exhorta, se ponen bravos. Eso es antibíblico y es ignorancia a la palabra de Dios. Porque la verdad es que los cristianos necesitamos relacionarnos con otros para crecer. Mire lo que dice Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros, repito, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La intención de Dios, iglesia, es que crezcamos como familia. Y en una familia hay un papá, una mamá, unos hermanos que son responsables de hacer de mí alguien mejor. Por eso el cuerpo de Cristo está conformado por personas que están llamadas a edificar mi vida. Yo conocí un joven en la iglesia que cuando cometió un error se le llamó, se le exhortó, pero su reacción fue de rechazo. Y este joven dice amar a Dios. Se encontró una iglesia donde cada domingo le ponen un video de una predicación. Él dice amén y se va. Y su teoría es: Jehová es mi pastor. Hermano, usted puede ver predicaciones en video, pero usted y yo necesitamos un pastor. Necesitamos mentores. Dios ha puesto en la iglesia gente para nuestra edificación. Efesios 4, versículo 11 al 12. Y Él mismo constituyó a unos. Me gusta cómo inicia el texto. Y Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios alrededor nuestro ha puesto personas con un nivel mayor de madurez que nosotros, en diferentes rangos, autoridades, unciones, para que nos edifiquen. Hermano, usted y yo necesitamos dejarnos formar. Por eso nosotros tenemos una estrategia muy buena en la iglesia, trabajando como Jesús.
donde ustedes tienen pastores, pero también mentores. Alguien llegó el otro día a la iglesia y dijo: me gusta la iglesia, porque a pesar de que uno llega a un culto y la iglesia es grande, quizás uno no se saluda con todos, quizás no salude ese día al pastor, pero estoy en un grupo vida y ese grupo vida es una familia para mí, decía esa persona. Porque el que quiera involucrarse se involucra. El que quiera una familia la busca y la encuentra. El que necesite un mentor lo pide y se le pone. Pero en nosotros debe de nacer ese deseo, esa necesidad, porque es la Biblia la que lo dice. Hay gente que Dios quiere poner sobre ti para tu edificación. La mayoría de personas crecen sin padres que los hayan instruido correctamente bajo la palabra de Dios. La mayoría de gente que llega a la iglesia llega faltantes de amor, de reprensión, de exhortación, de formación, del juetazo de una mamá porque no tuvieron mamá, o del regaño de un papá porque no tuvieron papá. Pero ahora entramos a algo que se llama la familia de Dios, donde la iglesia tiene que ser una familia y donde nos tenemos que tratar con amor, con respeto, pero también en sujeción, en respeto a la autoridad, y tener un espíritu enseñable para crecer. Y reitero algo, el crecimiento no tiene que ver con la edad. Quizás tú ya tienes canas y quizás tu mentor o tu líder sea un menor que tú, pero qué bueno es cuando tenemos un espíritu enseñable y aprendemos de esa persona que, siendo menor de edad, es más madura que yo espiritualmente. Si tú quieres crecer, métete bajo autoridad. Métete bajo autoridad. Busca estar bajo autoridad. Y cuando encuentres a esa persona de Dios para ti, abre tu corazón. Comunica tus debilidades. Sé honesto, transparente. Porque el término que usa la Biblia es perfeccionar. Es un verbo que nos lleva a entender que es un proceso. Y todos estamos acá. Yo puedo ser pastor hoy, pero estoy en el proceso de madurar. Y sé que en mi vida muchas de las cosas que Dios tiene para mi mañana no se van a dar por el paso del tiempo, sino por mi crecimiento de madurez y estar preparado para recibirlo. Algunos dicen, en el tiempo de Dios. Pero el tiempo de Dios está supeditado a que usted y yo estemos listos también para recibir esa bendición. Y yo quisiera que en esta noche oremos y que le digamos al Señor: Señor, yo quiero madurar, quiero crecer, quiero que Cristo se forme en mi vida.